y atractivos turísticos o históricos de propiedad del Estado. Se establece además que nuestros veteranos deberán contar con un lugar preferencial y reservado en las paradas militares de cada 29 de julio, así como en las ceremonias oficiales de aniversario del Instituto Armado Policía Nacional al que pertenecieron. Asimismo, el reconocimiento y honor a nuestros veteranos se debe hacer extensivo a los gobiernos regionales y locales. Por ello, esta propuesta establece que además de desarrollar actividades oficiales, los gobiernos locales tengan la facultad de asignar a las plazas públicas, parques, avenidas, calles, alamedas, monumentos o espacio público el nombre de veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Algunas municipalidades distritales han demostrado interés en poder hacer efectivo este reconocimiento, por lo que muy pronto, con el respaldo de esta ley, en distintas ciudades podremos tener una avenida de los veteranos de guerra y de la pacificación nacional o un parque de los veteranos. Nuestros militares y policías así lo merecen. Y hay un compromiso oficial de varios alcaldes, no solamente en la región de Lima, sino en otras regiones. La acreditación y reconocimiento de los veteranos de guerra y de la pacificación queda en manos del Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y en coordinación con el Ministerio del Interior. El reconocimiento meritorio consistirá en la entrega en acto público de un diploma de honor y carnet que otorga esta condición. Asimismo, quiero señalar, señor presidente, colegas congresistas, que esta propuesta ha recibido la opinión favorable del Ministerio del Interior, quien señala: los miembros de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional merecen reconocimiento y gratitud por la nación y el Estado, lo que se hará efectivo mediante ciertos beneficios indicados en el proyecto y el establecimiento del día 26 de octubre de cada año como el Día Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. La Policía Nacional también ha emitido opinión favorable a este proyecto. Señor presidente, en Sudamérica, países como Colombia, Argentina, han plasmado su gratitud a su veterano de guerra mediante ley. Ni qué decir de países como Estados Unidos, Francia y Rusia, en donde el Día Veterano de Guerra es una auténtica fiesta y celebración nacional. Debo señalar que esta propuesta ha sido consensuada en espacios de trabajo con asociaciones de oficiales, suboficiales, técnicos licenciados de la Fuerza Armada y Policía Nacional, quienes han demostrado su respaldo unánime y hoy acompañan, entre ellos, la Asociación de Vencedores de la campaña también del 41. Quiero también felicitar el aporte realizado por el general Vigil. Finalizo esta intervención, señor presidente, haciendo dos precisiones en el texto sustitutorio planteado primero en este proyecto de ley: que los licenciados de la Fuerza Armada deben encontrarse dentro de los alcances de esta propuesta. Por ello solicito que en los artículos 1 y 2 del texto sustitutorio, cuando se hace referencia a los veteranos militares y policías en situación de retiro, se agregue el término "o licenciados", de manera que el personal de tropa que ha culminado su servicio militar esté comprendido en esta norma. Asimismo, en el numeral 2.2 debe quedar clara la diferencia de que los veteranos de la pacificación nacional serán los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro, que participaron oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia, cuya calificación debe ser independiente de la calificación o condición que ya otorgan las leyes 29031, Ley 3055-4 y la Ley 30655. Para este efecto, el numeral 2.2 quedaría redactado de la siguiente manera: 2.2. Veterano de la pacificación nacional es el miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia. Asimismo, aquellos que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ley número 29031, ley que instituye. Asimismo, sin más que añadir, señor presidente, pido a esta comisión podamos aprobar hoy el predictamen propuesto y marquemos un hito histórico en el reconocimiento de nuestros militares y policías veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Ellos se lo merecen. Muchas gracias, señor presidente. Sí. No, más bien... No. Gracias, señor presidente. En primer
lugar, saludar al congresista de Fuerza Popular, Luis Yica, por esta gran iniciativa, ¿no?, de un reconocimiento. Solamente, señor presidente, y si me permite el gestor, en este 2.2, veterano de la pacificación nacional, podríamos agregarle, mire, no podemos soslayar la participación en la pacificación de los comités de autodefensa, y me parece excelente y perfecto lo que ha dicho, y sería así nada más. Es el miembro, ¿a qué se denomina veterano en la pacificación nacional? Es el miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, Policía Nacional en situación de retiro y comités de autodefensa, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional. Con ello, señor presidente, ¿sabe qué? No es solamente en esta pacificación han participado el uniformado y esa población civil que representa todo aquel que no ha vestido el uniforme. Acá también han participado los civiles encuadrados dentro de las Fuerzas Armadas y han combatido con nosotros, Lucho, codo a codo, y si lo permite usted, señor presidente, pondríamos nomás y comités de autodefensa y haremos un reconocimiento a esos. Comité de CATS, Comité de Autodefensa y Desarrollo. Bueno, y CATSES. Y con eso lo englobaríamos y no cojearía y no tendría un vacío de esta gente que ha participado, siempre y cuando lo permite el congresista Yica. Gracias, señor presidente. Gino Costa había pedido el uso de la palabra. Presidente, nosotros también saludamos la iniciativa del colega y por supuesto nos sumamos a ella con entusiasmo. Yo tengo un par de preguntas, observaciones. En el artículo 6.1, inciso B, dice contar con un lugar reservado y preferencial en la parada militar en honor a las Fuerzas Armadas. ¿La parada militar es solo en honor a las Fuerzas Armadas, no incluye la Policía Nacional? Pregunto, porque no conozco bien el protocolo, pero si fuera solo Fuerzas Armadas, si incluyera Policía Nacional hay que agregarlo, pero si fuera solo Fuerzas Armadas, igual la parte final que dice según el lugar de residencia del veterano de guerra o del, ¿cómo le llamaríamos? Veterano de la pacificación nacional también, ¿no es cierto? Aunque no fuera en homenaje a la policía, igual la parada militar debe considerar al personal que contribuyó a la pacificación nacional. Y segundo, presidente, yo preguntaría si no estamos excluyendo acá, o de repente estamos excluyendo profesamente al personal de tropa, que participó también en estoy pensando sobre todo en el esfuerzo de pacificación nacional, pero ¿está? Eso incluye al personal de tropa. Perfecto. Me parecía que era necesario que lo hiciéramos. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas que nos visitan acá en el Pleno del Congreso, y decirles que efectivamente estamos totalmente de acuerdo con esta ley del veterano de guerra y la pacificación nacional. Yo creo que es una ley que da un reconocimiento a quienes hasta el momento la sociedad los ha olvidado, porque no hay un agradecimiento de la sociedad peruana a quienes pusieron el pecho por la pacificación nacional. Hoy vivimos en una condición como sociedad mucho mejor de lo que nos tocó vivir en los años 80, 90, pero hubieron peruanos que dejaron todo, algunos desgraciadamente dejaron su vida, otros sobrevivieron, pero también llevaron ellos y sus familias todo un sacrificio que nunca se les ha reconocido en lo más mínimo. Y entonces, que hoy se les reconozca a estas personas, que la sociedad peruana le diga muchas gracias, le vamos a dar estos reconocimientos con esta ley, un título honorífico, un diploma, un lugar donde ellos puedan sentirse valorados por la sociedad peruana. Así que estamos totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, señor presidente. Congresista Miyashiro.
Quería que me aclare, a consecuencia de la intervención del congresista Gino Costa, si la parada militar es en honor a las Fuerzas Armadas o es por la fiesta patria. No. Sí, con mucho gusto, presidente. Una descripción de lo que es el desfile. El desfile militar, desde la época de la independencia, la primera ceremonia que se realiza con la independencia es la misa, no es la misa, sino es la misa Te Deum. Lo primero que se hace es se consagra la misa Te Deum. Por eso que cuando uno dice ¿qué tiene que ver la iglesia? La misa Te Deum es lo primero que consagra la independencia. Segundo, en el Perú, quien desfila es el pueblo, señor presidente. El pueblo, por las Fuerzas Armadas son el pueblo. Quien aplaude es el pueblo. Las familias vienen desde provincias a ver desfilar en la Avenida Brasil o en el Campo Marte a los soldados de las Fuerzas Armadas. Los domingos en las provincias hay el desfile cívico-militar, el izamiento de la bandera. Se hace con mucho orgullo, porque desfila también los colegios. Entonces, cuando hablamos del desfile militar, de toda la historia republicana de la del Perú y hasta el día de hoy, es un homenaje a las Fuerzas Armadas. Es un homenaje a las Fuerzas Armadas, no puede ser el 28 de julio, es un homenaje a las Fuerzas Armadas, donde el pueblo desfila y el pueblo es que los aplaude en todo el corredor de la Avenida Brasil, el pueblo aplaude al pueblo. Por lo tanto, honor, gloria a las Fuerzas Armadas, es a las Fuerzas Armadas. Bien, en el dictamen la sugerencia del autor del proyecto se ha incluido a los licenciados, ya se está haciendo una precisión que está referido a la ley 29031, la sugerencia del congresista Gino Costa, sea veterano de guerra o pacificación nacional, así tiene que ser, ¿no? Y en el tema de contar con un lugar reservado preferencial en la parada militar en honor a las Fuerzas Armadas, el congresista Gino Costa había hecho la pregunta ¿por qué no dice Fuerzas Armadas, la parada militar, un lugar para también los veteranos de la Policía Nacional del Perú? Para los veteranos lo vamos a incluir, ¿ya? Y con eso creo que estamos de acuerdo. Quisiera hacer una reflexión, colegas, con relación a la propuesta del congresista Donaire. Me parece absolutamente bien que los comités de autodefensa también tuvieran un reconocimiento, pero no en el marco de esta norma que tiene que ver solamente con el sentido de pertenencia a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo le prometo que si usted propone un proyecto de ley específicamente para hacerle un reconocimiento a los comités de autodefensa que son civiles, nosotros inmediatamente se lo dictaminamos y favorablemente, mi querido colega. Pero incluirlo ahora aquí sería desnaturalizar el objetivo que inspiraba al autor del proyecto, o sea, afirmar el principio de pertenencia de nuestras Fuerzas Armadas activas y pasivas y el reconocimiento que los civiles debemos hacerles a ellos. ¿Quedamos? Señor presidente, sí, de acuerdo, pero ya no me la haga larga. Ya, perfecto. Ya, está bien, no, gracias. Sí, presidente, en el sentido de que para no sacar de contexto el proyecto inicial, pero no podemos dejar de decir hoy día que los comités de autodefensa jugaron un rol importantísimo en el proceso de pacificación. Ellos lucharon, ni sabía que estaban ahí, pero ellos lucharon, señor, tan igual que nuestras Fuerzas Armadas y policiales, y no han tenido las reivindicaciones que muchos terroristas, acudiendo a cortes y acudiendo a abogados que han traicionado a la patria, han recibido tremendas indemnizaciones. Hoy tenemos huérfanos, tenemos gente lisiada, no solamente en las Fuerzas Armadas y policiales, sino también en los comités de autodefensa, en los ronderos. Entonces me parece, señor, que en un determinado momento vamos a tener que reconocerlos. O sea, yo no quiero sacar de contexto el proyecto inicial, pero si podemos armar con la comisión inmediatamente otro proyecto al respecto, creo que podríamos hacerlo, señor. Gracias. Presidente, y los comités de autodefensa no deben ser desarmados ni desarticulados.
hoy más que nunca también nos siguen sirviendo. No hay que regresar al pasado, los comités de autodefensa han servido mucho a la patria y no hay que desarticularlos como se ha pretendido hacer hasta hace poco. Bueno, quiero que quede claro que la ley que reconoce como defensora de la democracia, la ley 29031, incorpora a los comités de autodefensa. En todo caso, podemos darlo por entendido que están incluidos, por supuesto. Los que tienen alguna duda voy a hacer que asesoría les pase, pero la ley 29031 que establece quiénes son los defensores de la democracia evidentemente hace un merecido reconocimiento a los comités de autodefensa, de tal manera que no las tiene, pero los incorporamos según la propuesta del congresista, porque esto no genera ningún costo, sino es un reconocimiento de esta condición. Congresista Galván. Gracias, presidente. Felicito, saludo la iniciativa de mi colega Angica, Mariscal, pero quiero hacer una consulta, presidente. ¿Se deberá de constituir, me voy en todo caso al autor, ¿se deberá constituir una nueva junta calificadora o será factible que solamente las anteriores nomás continúen con esa, con ese comité? Y para terminar, incluyéndome con la participación del colega Gino, debería ser un trabajo articulado, no solamente la Fuerza Armada, sino también la Policía Nacional, ¿no? Aunque ya lo hemos aceptado. Ya lo hemos aceptado eso. Solamente eso sería de la Junta Calificadora. Eso está incluido, pero quien tiene que pronunciarse sobre el tema de la calificación de cada uno de ellos es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Ellos tienen una relación. Pero si ya por unanimidad de la comisión, no creo que... De ninguna manera. Hay un pronunciamiento ya del Ministerio del Interior a favor, no hay problema. Mire, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El artículo 1 de la ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, establece que instituye un día del año como el Día de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron quedando heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo y a todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron elementos de servicio a la nación. No tendrían por qué estar excluidos, sino que el proyecto del congresista Yica va más allá, va de veteranos de guerra, aquellos no solamente que han enfrentado el terrorismo, sino aquellos que han defendido nuestras fronteras. ¿Me dejo entender? Ese es el tema. Por eso creo que nosotros sí somos muy expeditivos. En una semana podemos dictaminar su proyecto con esta donaire, pero ¿cómo no vamos a reconocer a nuestro comité de autodefensa? Entonces voy a poner... Señor presidente, sí, no debería utilizarse el término contrasubversivo, debe ser contraterrorista, porque fue específicamente contra los terroristas. No, esto es lo que está en la ley, es una ley que está aprobada. He leído la ley. En el dictamen ya no figura contrasubversivo. No, en esto no hay nada contrasubversivo. Presidente. La ley puede ser una cosa, nosotros acá sale contra los terroristas. Sí, allá lo arreglan como les gana, pero acá sale contra los terroristas. Que yo he leído la ley que está vigente, esto se cambia por otra ley, pero el dictamen que estamos aprobando ya no habla de esta figura que está cuestionando el congresista Miyashiro con justa razón. Bueno, vamos a someter a votación el dictamen con las incorporaciones que se ha hecho y precisiones. Congresista Lombardi, congresista Costa, congresista Donaire, a favor, congresista Miyashiro, a favor, congresista Tubino, a favor, congresista Yica, a favor, congresista Salgado, a favor, congresista Alcorta, a favor, congresista Galván, a favor, congresista Villavicencio, a favor, y congresista Velázquez, a favor, aprobado por unanimidad. Gino. Congresistas, estoy poniendo a discusión un dictamen negativo sobre un proyecto de ley que se ha presentado, el proyecto de ley 1529, que propone derogar
la ley 29.006, ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. ¿Qué está proponiendo el autor de este proyecto? Propone que en virtud de la derogatoria de esta ley se pueda quitar la prerrogativa a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional de disponer de los inmuebles que la Superintendencia de Bienes Nacionales le ha otorgado en cesión para que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales hagan su entrenamiento, hagan sus actividades propias militares. Tienen terrenos también donde ellos han hecho la vivienda de nuestros militares, de nuestros policías. El autor del proyecto acaba de enviar minutos antes del inicio de la sesión, habiendo tomado conocimiento, ha pedido de que se prorrogue una semana más el que dictaminemos este proyecto de ley y bajo el argumento de que le pidamos una opinión a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Yo quiero precisar, colegas, que la ley, en primer lugar, la Superintendencia de Bienes Nacionales sigue siendo la titular de la propiedad de estos terrenos. Lo que le ha dado es históricamente en uso a nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales. Y para que los institutos armados y la fuerza policial puedan disponer, darle un destino diferente a lo que la ley establece, tienen que contar con la opinión previa de la Contraloría General de la República. De tal manera de que el informe de la Superintendencia en nada va a variar la propuesta sustancial de la iniciativa, que es derogar la ley 29.006, que autoriza el uso de estos terrenos para nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para el ejercicio de su actividad regular. Sí, congresista. Gracias, presidente. Una consulta. ¿Por qué la Contraloría tiene que visar que Bienes Nacionales pueda entregar en sesión de uso a un miembro de las Fuerzas Armadas, institución o de la policía? ¿Qué tiene que ver la Contraloría en este caso? ¿Por qué? La Contraloría es el custodio, es el control de las inversiones en general. Se lo preciso, congresista. Lo que está vigente es que cuando un instituto armado que ha recibido, por decir, las cabeceras de playa para que puedan entrenar los militares, quisiera disponer, por ejemplo, para hacer un negocio, una actividad distinta, la ley lo obliga, que tiene que pedirle opinión a la Contraloría. Eso está vigente. Entonces, eso con el fin de que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan darle un destino institucional a esos terrenos. Lo que está planteando el autor del proyecto es que se derogue esta prerrogativa y que estos terrenos puedan usar los terceros. Y yo creo, hemos pedido información, opinión al Ministerio de Defensa, y evidentemente hay una opinión en contrario, porque significaría que podamos darle un destino diferente a los terrenos que son para uso de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Congresista Alcorta. Para tenerlo más claro, por ejemplo, el cuartel San Martín, que está entre el distrito de San Isidro y Miraflores, ¿quién dispuso la venta de ese terreno? ¿A dónde fue la plata? ¿Y qué se hizo con esa plata? Porque ahí se van a hacer viviendas, un centro comercial, van a hacer una barbaridad enorme, inmenso el terreno. Pero, por ejemplo, ¿quién dispuso, quién ordenó, quién liberó esa posición? ¿Dónde fue a parar esa plata y qué se hace con esa plata? Eso la vamos a pedir la información precisa, no la tengo, pero esa disposición tuvo que haber contado con la anuencia de la Contraloría. La pediré específicamente, pero en este caso, colegas, yo les pido que acompañen este dictamen, porque estas son facilidades que el Estado le da a nuestros institutos armados y a nuestra Policía Nacional para sus funciones propias, ténganlo claro, para las funciones propias de las instituciones. No podemos derogar esta ley, la 29.006, porque implicaría que se le va a dar un destino diferente a estos terrenos y a estos inmuebles que históricamente le hemos dado a nuestra Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. Congresista Salgado, luego la congresista Alcorta. Sí, presidente. Es cierto, o sea, estoy de acuerdo en que esto se tiene que archivar, pero nos da pie a que tengamos que presentar un proyecto también de parte de esta comisión. Porque nosotros hemos visto que terrenos que han sido otorgados a las Fuerzas Armadas, luego han ido a parar a centros comerciales, han ido a parar a proyectos de habilitación y han quedado en manos de urbanizadoras. Yo me acuerdo de haber visto toda la carretera de la Panamericana Sur, con esto es propiedad del Estado, Ministerio de Defensa, esto es propiedad del Estado, luego resultó una comunidad campesina inexistente
otra comunidad campesina, han pasado 3 comunidades campesinas y al final se ha terminado en una urbanizadora. Eso es un negociado, señor, y lamentablemente algunos malos funcionarios sí lo han hecho, con propiedad del Estado. Lo mismo ha pasado en el Cono Norte, sí, en Ancón también. Ha pasado en numerosos sitios. Entonces, ¿cómo se vendieron los cuarteles? Yo me acuerdo que cuando se iba a vender el cuartel el Pentagonito, nos hemos opuesto a rabiar. Nos hemos opuesto a rabiar porque decíamos, ¿cómo? Entonces, si es que alguien, sí, lamentablemente fue en el gobierno, pero es la verdad, pues tiene que asumir las consecuencias el colega Velázquez. Entonces, tenemos que saber quién vendió también Coyique, ¿no? También, y no tenemos ahora un lugar de aterrizaje de emergencia. Si por A o B hay un terremoto con un tsunami, ya se sabe que el aeropuerto Jorge Chávez va a colapsar. ¿Dónde va a llegar la ayuda para los peruanos? Pisco, pero Pisco también va a colapsar. Entonces no sabemos, Arequipa, Piura, y hasta que llegue a Lima ya hay cadáveres. Eso se lo puedo asegurar. Por eso que sí me parece que nos llama la atención y nuestros asesores deberían estar viendo cómo más bien hacemos una llave para que estos terrenos no se vendan o no vayan a parar a los restaurantes que ahora ocupan Barranco y Chorrillos y nos han quitado los pocos metros de playa y arena que teníamos allí, ¿no? Todo está lleno de restaurantes. ¿Quién tendría que estar vigilando eso? La Marina de Guerra. Ahí está mi amigo Tubino, también le cae. Y entonces, aquí tenemos que estar atentos. Hay que hacer llaves más bien para que se puedan preservar estos inmuebles que le pertenecen a todos los peruanos. No le pertenecen solamente a las Fuerzas Armadas y Policiales. Gracias, señor. Congresista Alcorta. Gracias. En el caso que usted acaba de mencionar, lo hemos visto en la Comisión de Defensa del periodo anterior del gobierno, inclusive. El centro comercial Plaza Sur, por ejemplo, de pésima negociación de parte del Ejército a las empresas chilenas para hacer Plaza Sur, de un alquiler hasta el día de hoy controversial que no se puede solucionar. Es un rollo lo que tiene ese contrato de alquiler, de cesión, de todo ese terreno a la empresa chilena de Plaza Sur, que hasta el día de hoy no se puede solucionar. El alquiler que se paga es una reverenda porquería, es una vergüenza que se pague a ese lado. Después, por ejemplo, presidente, para que tengamos claro todos, el Estado, en cualquiera de sus circunstancias, gobierno central, regional, local, SEDAPAL, Fuerzas Armadas, quien sea, que sea parte del Estado, del Congreso, todo, para regalar, comprar, vender, dar en uso, dar de baja, dar de altas, donar, recibir una acción, lo que ya lo sé, ya 3 cosas importantes. El informe técnico, la necesidad de, el informe legal, que la ley lo permite, y el informe económico, si el recurso. Son las 3 cosas que necesitan para cualquier situación, que acompañe a cualquier circunstancia de manejo del Estado. Para regalar, vender, comprar, votar, dar de baja, quemar, lo que sea, esos 3 informes se necesitan. Y con respecto, por ejemplo, y eso es lo que estamos pidiendo en este caso acá, ¿no? Abiertamente. Y en el caso, por ejemplo, de ICAPI, sí, la verdad es que la Costa Verde, los alcaldes irresponsables, yo hablé con Susana Villarán, con el señor Segarra, en ese momento era creo su teniente alcalde, para juntos un momento ir a votar todo eso de ahí. En la época del señor Pomar de Barranco, se dio uso a una serie de locales y le han quitado toda la vista. Los tablistas se han quejado de su partecita de playa, que le quitaban su pedacito de playa para hacer su tabla. Pero poco o nada les importó todo el resto de la Costa Verde. La Costa Verde, la virtud, lo que tiene esa Costa Verde, es la visión que tienes en la pista para ver el mar. Y todos los restaurantes se han puesto ahí. Oye. Y todos los restaurantes se han puesto ahí a tapar la playa. ¿Por qué no se demuele eso? Se le da un plazo de 1 año para que se quiten todos de ahí y liberen toda esa playa que está en la Costa Verde, presidente, por ejemplo, ¿no? Pero la ICAPI tiene responsabilidad en esa parte de ahí de las playas. Quienes autorizaron, y hubo un problema con la alcaldesa de Barranco inclusive, pero esos restaurantes que están en la Costa Verde, en Miami Beach, tiene una parte del malecón angosta, todos los restaurantes están pegados al lado izquierdo. Nada tapa al lado derecho del mar, nada. Luego se abre el malecón y por supuesto hay una playa enorme. Solamente en el Perú no se ha podido ocurrir tapar la Costa Verde. Puerto Rico, su malecón que es angosto, todo el litoral abierto para poder disfrutar de una belleza que no tienen otros países. Pero acá lo hemos puesto con restaurantes que se han apoderado de la parte de la... Este restaurante que está en la Costa Verde se ha apoderado hasta de la pista, no me acuerdo el nombre. Se ha apoderado hasta de la pista, una pista que tiene 3 carriles, uno que voltea en U, el que sigue frente, y el lado derecho que también iba como carril segundo, no, ahora es estacionamiento. ¿Con qué derecho? Pero nadie ha hecho absolutamente nada ese estacionamiento del restaurante. ¿Por qué?
porque en este país no pasa absolutamente nada. Presidente. Bueno, vamos a congresista Villavicencio. Sí, presidente. Solamente como información, Coique se vendió en $18 metro cuadrado al consorcio de H. Mon y un asociado.